Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendiciones. Saludamos desde el país de Venezuela, ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, al maestro José Briceño. Saluda a todos los que le dan seguimiento al programa Respuestas del Maestro. Una pregunta más hacen: ¿qué es lo que produce el temor en el creyente? Ok, se ha demostrado psicológicamente y aún decir científicamente, porque esto es una ciencia, la psicología, que lo que produce el temor en una persona es la falta de confianza y seguridad que se tenga en uno mismo o en quien nos estamos apoyando. Esto puede ser en algo o en alguien. En cuanto al creyente, llevando esto de la psicología a la teología, en cuanto al creyente, cuando un creyente tiene temor de algo o alguien, es porque no tiene confianza y seguridad en él mismo o en lo que se está apoyando, en este caso en Dios y en su palabra. Según lo que registra las Escrituras, cuando un creyente deposita toda su confianza en Dios y se siente seguro de lo que él es en Dios, y tiene una identidad, quién es, que tiene y que puede en Cristo Jesús, cuál es su herencia, cuál es su legado, cuál es su posición y su posesión, cuál es el lugar que él tiene, el Dios a quien representa. Pues al estar seguro de toda esta verdad, persuadidos más que convencidos de toda esta verdad, pues no hay lugar para el temor, no hay lugar para que el temor invada la vida de un creyente, sino que hay lugar para la paz. Isaías 23, el capítulo 23, el verso 4, dice: no temas porque yo estoy contigo. Oiga bien esto: porque no voy a temer, porque Dios está conmigo. O sea que aquí quien está hablando es la máxima, no hay más, la fuente de la existencia, la fuente de todas las cosas, el gran Elohim, el creador. Que el creador me diga a mí: no temas porque yo estoy contigo. Esto es como suficiente como para no temer a nada a la vida, porque tenemos a Dios a nuestro favor. Y dice: no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esto es lo que le dice Dios a Isaías. Siempre, no de vez en cuando, de cuando en vez, cuando me acuerde, cuando despierte, porque estaba durmiendo. Dice así, dice: siempre te ayudaré. Y eso es conmigo, eso es una verdad que es circunstancial, pero también que es trascendental, porque una gran promesa. Si estuvo con Isaías como profeta en tiempos de ley, cuanto más conmigo, como su hijo, y aún en el ministerio que estoy ejerciendo de maestro, en el tiempo de gracia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra diestra significa ir con la autoridad, con el poder, con el dominio, con la potencia, con la soberanía. Si nosotros prestamos atención a lo que está escrito en Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz. Ese término paz, que lo vamos a estar dando el verdadero significado, que es algo que es interno, que no tiene nada que ver con bonanza. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti han confiado. Salmo 23, el verso 4, dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? ¿O quién podrá producir temores en mí? El Salmo 112, el verso 7 dice: el justo no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Hebreos, el capítulo 13, verso 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente,
el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 5, verso 7, dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hablando de Dios, hablando de Jesús, hablando del Espíritu. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces, cuando nosotros depositamos toda la fe que es producto del nuevo nacimiento, en el conocimiento que tenemos de lo que la palabra dice acerca de nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros, del favor de Dios para nosotros, de la cobertura de Dios hacia nosotros, de la paternidad de Dios hacia nosotros, de lo que la Biblia registra, de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús, de lo que la Biblia registra, de lo que es nuestra herencia, de lo que es nuestro legado, pues hay una serie de informaciones, hermanos, que nos deben llevar a estar seguros, confiados y persuadidos totalmente por completo, más que convencidos, persuadidos, que es una intuición espiritual, es un convencimiento interno en el espíritu que nos dice que las cosas son así, que nadie las puede evadir y que nadie se las puede llevar. Cuando nosotros estamos persuadidos de estas verdades, pues no hay lugar para el temor. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de su palabra? Porque la iglesia está llena de creyentes que adoran, entre comillas, que alaban, que levantan banderas, que levantan estandartes, que dan gritos de júbilo, que dan gritos de guerra, cuando todo está bien. Pero cuando les dan una mala noticia o cuando pasan por situaciones adversas, difíciles, en relación a una enfermedad, a una deuda, a una tragedia en el hogar, y para usted de contar, entonces cuando ahí se prueba, es cuando se prueba y se determina la fe que tú tienes en ese Dios que adoras, que le levantaste bandera, que le levantaste estandarte, que le diste grito de júbilo, que le diste grito de guerra. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de su palabra? La respuesta es porque no conoce la integridad que hay en Dios y en su palabra. O sea, nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquello en lo cual no hemos visto integridad. Por lógica, nunca podremos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. La iglesia no conoce a Dios, la iglesia no conoce lo íntegro que es Dios, la iglesia no ha entendido que Dios primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir la palabra. E.W. Kenyon, el famoso escritor, dijo que la base y el fundamento de la fe es la integridad de Dios y de su palabra. Cuando analizamos lo que está escrito en el libro de Lucas, el capítulo 8, versos 22 al 25, tenemos un ejemplo de la referencia que venimos haciendo. Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Lucas dice que mientras navegaban, él se durmió y descansaba en la popa de la barca, y dice que se desató una tempestad y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, levántate que perecemos. Despertando Jesús, oído que estaba durmiendo, estaba en paz, estaba tranquilo, estaba descansando, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Observe esto. Note la pregunta y la observación que Jesús hace a sus discípulos. ¿Tenía una razón para dicha observación? Sí la tenía. Jesús le había dado una palabra al momento en que se montaron en la barca. Él le dijo, pasemos al otro lado. Estas palabras son suficientes para no temer a ninguna circunstancia. Si Jesús le dijo, pasemos al otro lado, pase lo que pase, venga lo que venga, indiscutiblemente vamos a pasar al otro lado, porque Él lo dijo y Jesús no miente, y de paso Jesús estaba con ellos en la barca. El problema estuvo en la falta de confianza y de integridad que los discípulos tuvieron en la palabra que esta palabra que Jesús le dio, ellos no confiaron, porque si yo les digo pasemos al otro lado, pues vamos a pasar al otro lado. Y este es uno de los graves problemas
en los que los creyentes están sumergidos en la falta de confianza y seguridad que tienen en la palabra, porque no conocen la integridad de Dios. Y por este principio tan determinante que no conocen la integridad de Dios y su palabra, quebrantan este principio que es tan determinante y que bloquea y cercena la posibilidad de tener el auxilio de Dios y de gozar de la gracia de Dios y disfrutar de la paz y entrar en el reposo de Dios. Entonces, problema grave. La iglesia está sumergida en dudas, en temores, en ansiedades, en incertidumbres y no está disfrutando de las buenas nuevas de salvación, no está disfrutando de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, de la herencia de Dios, de su legado, de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. No tenemos seguridad en nosotros mismos y no le podemos brindar seguridad al mundo que nos rodea. El mundo está lleno de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de angustia. Y la solución del mundo es la iglesia, el cual confía en Dios, conoce a Dios, tiene la paz de Dios, está en el reposo de Dios, camina en Dios y es de Dios. La solución del mundo es la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo para resplandecer ante un mundo de tinieblas que producen temores, dudas, ansiedades, incertidumbres. Y nosotros somos la sal de la tierra como para preservar este mundo de los temores, de las angustias, de las preocupaciones y de las ansiedades. De modo que nosotros somos llamados a vivir una vida totalmente confiada en Dios y que de nosotros emane la paz de Dios y que la gente pueda ver en nosotros la seguridad y la paz de Dios y que nos pueda preguntar qué tú tienes, que eres tan tranquilo y que estás tan confiado en medio de tantas malas circunstancias y difíciles circunstancias. ¿Por qué tú estás tan confiado? Y podamos dar respuesta, porque nosotros tenemos al Dios que tiene el control y tiene la última palabra en relación a nuestra vida. ¿Ok? Bueno, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.